acompaña el doctor Jaime Lorenzo, quien es médico cirujano con especialización en administración de hospitales, es director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Y para revisar justamente la situación del sistema de salud venezolano. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, mi querida amiga. Un saludo a ti, a todo tu equipo de trabajo y a todos los que nos estén escuchando y viendo en este momento. Mil gracias por dedicarnos estos minutos, doctor, para hablar de un tema tan importante. Vaya que nuestro principal activo es la salud. Ideal sería poder establecer pues la medicina preventiva en Venezuela, tanto para el sistema público como privado de salud, para toda la comunidad en general, pero no es el caso y uno de los dramas que se sigue viviendo justamente en la salud, en el sistema público de salud. De acuerdo al trabajo que vienen haciendo como parte de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, ¿qué reporte tienen para este periodo del año? ¿Cómo estamos? Mira, venimos arrastrando ya una cantidad de años de retraso, de mala planificación, de inclusive algunos colegas hablan de destrucción del sistema. Yo particularmente soy enemigo de utilizar la palabra destrucción porque el sistema tiene una infraestructura, tiene unos recursos humanos que muchos pagan por ir a trabajar, pero están ahí, o sea, no hay que comenzar de cero, porque destrucción significa que no hay nada. Mm. Lamentablemente, al no existir una política de salud para los ciudadanos, estamos viendo lo que estamos encontrando en nuestros establecimientos, tanto hospitalarios como ambulatorios, porque ya la red ambulatoria poderosa y fuerte, incluso con la inclusión del sistema paralelo que era Barrio Adentro, no está dando respuesta al ciudadano porque el ciudadano existe un gran problema. Para hacer un diagnóstico, usted tiene que ir al sector privado a pagar de su bolsillo los estudios necesarios para hacer el diagnóstico o el seguimiento de una enfermedad. Y ese laboratorio, esa radiología, y si toman una citología, una biopsia, también tiene que ir al sector privado porque el sector público, su capacidad de respuesta está muy disminuida por esa falta de planificación. Y de servicios que están inoperativos porque los servicios de laboratorio puedes tener un bioanalista, puedes tener el asistente de laboratorio, pero si no tienes reactivos para que las máquinas procesen la toma de muestra de sangre y suero, no tenemos un resultado. Entonces, el paciente necesita, o el enfermo, mejor dicho, necesita un diagnóstico y sale al sector privado y ahí empieza el gran problema. Mm. Porque si usted tiene una serie de exámenes y tiene que hacerse también imágenes como rayos X, tomografía, resonancia, el problema va a depender de su capacidad de su bolsillo. Y el paciente en la circunstancia socioeconómica que vive el país es muy difícil hacer eso. El Ahora, retraso en un diagnóstico obliga a un retraso en la respuesta. Y eso es lo que estamos viendo en muchas patologías, primordialmente las crónicas. Es decir, cáncer, hipertensión, diabetes, o sea, todo ese contexto de patología, el retraso en el diagnóstico es un retraso en el tratamiento y entonces esperamos las complicaciones. ajá, un aumento en las complicaciones que son atendidas de qué manera una vez que llegan, ¿no? Al sistema público de salud. Las complicaciones te lo voy a poner de un ejemplo para que nos entendamos todos los que nos estamos escuchando y viendo. Cuando usted diagnostica un cáncer a tiempo, ya sea con la cirugía, la quimio y la radio, usted puede darle al paciente la posibilidad de tratamiento curativo. Pero si usted para el diagnóstico del cáncer demora 1 o 2 años, ese cáncer ha crecido, se ha difundido por el cuerpo y vas a conseguir un paciente que el tratamiento quirúrgico es quizás no la primera opción y los tratamientos de quimio y radio van a depender de su capacidad de bolsillo, que son caros por una sencilla razón. Venezuela cuenta con 21, si no me equivoco, equipos de radioterapia a nivel nacional. En los actuales momentos tenemos la información de que solamente están trabajando tres y están trabajando a una condición muy disminuida por muchas razones. Si usted y la quimioterapia que significa la adquisición de medicamentos de muy alto costo en algunos casos, con tratamientos para el paciente que deben ser colocados con cierta regularidad, ya tienen un problema, porque es un paciente que no recibe tratamiento adecuado, lo recibe de forma fraccionada o tardía, y vamos entonces a tener una patología que ha avanzado y su avance todo el mundo lo sabe. Ujú. El cáncer, si no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo, lamentablemente el desenlace es la muerte
y es un daño para la familia, para todo el entorno de esa persona, porque lo que estoy diciendo, los pacientes y los familiares de los pacientes que lo tienen, saben lo que estamos hablando nosotros. Ujú. Más o menos, ¿qué porcentaje de la población está en ese tipo, en esas situaciones tan complicadas, sin poder contar con la asistencia adecuada, en este caso del sistema público de salud? Aquí hay una cosa que hay que tener muy claro y vamos a hacer un pequeño juego de tiempo. En el 2010 a 2011 se hablaba de que había un 50% de la población que tenía capacidad de adquirir una póliza de seguro o Mm. pagar la asistencia en una clínica y estaban los seguros colectivos del sector público. En los actuales momentos, en la encuesta más, en el estudio más, vamos a decir, suave para esta situación, nos dice que solamente un 9% de la población tiene la capacidad de tener una póliza de seguro individual o capacidad de pagar en efectivo la asistencia en un sector, en el sector privado. Eso quiere decir que un 40 y pico por ciento de una población que no asistía al sector público busca el sector público. Y si el Ujú. sector público no tiene capacidad de respuesta, imagínate una demanda del 90%, 80% para bajarle un poquitico y una incapacidad de respuesta disminuida en un 60% en algunos laboratorios, 70% del área de diagnóstico por imágenes. Es decir, la situación es Dramático. dolorosa y grave para nuestra población. Totalmente. Al final, entonces, ¿en qué está en este momento funcionando, para qué áreas está funcionando el sistema público de salud? Básicamente, Lamentablemente, en, sí, el la sistema respuesta que se público de puede dar es salud cuál. es muy disminuida, porque tú puedes tener esa cosa que de repente el venezolano no conocía, lo grande que son sus profesionales en el área de salud, y con la migración forzada ya sabe todo el mundo cómo nos Ujú. quieren a todos los profesionales de salud en otros países. Nosotros podemos hacer lo imposible para hacer un diagnóstico, pero la ayuda, la necesidad de dar, junto con el diagnóstico oportuno, haciendo los estudios necesarios y la respuesta oportuna, es poco lo que podemos hacer. Y más bien, yo te lo voy a ser sincero, yo siento en las nuevas generaciones, esos estudiantes de medicina que desde la época de Luis Racetti empezaron a visitar los hospitales para aprender y trabajar muy cerca del paciente. Ese muchacho, cuando va a un hospital en las condiciones que están, ¿qué puede aprender? ¿Qué se puede formar? Yo tuve la oportunidad de visitar, de estar en grandes hospitales, de tener docentes de altísimo nivel, y eso me hizo un gran hombre desde el punto de vista de la medicina y como cirujano. Pero nuestros estudiantes de medicina y cuando subo un poquito más a los residentes de posgrado, en una época, hace unos, no, bueno, puedo decir mis tiempos, una cantidad de años atrás, un cirujano salía egresado con 450 operaciones o 800 operaciones, porque era la capacidad de respuesta que había. Actualmente, y hablo de residentes del posgrado que donde yo trabajo, llegan a 160, 170 intervenciones, de los cuales intervenciones de alta complejidad son muy pocas. Entonces, eso va en detrimento de la población y en detrimento de la formación de nuestra Claro. generación de relevo. Y eso es En, gravísimo. en detrimento de todo. De hecho, esas intervenciones que se hacen, como dicen, no son ni siquiera dentro de esas grandes complejidades que además le permiten a los estudiantes de medicina pues adquirir grandes destrezas. En definitiva, los quirófanos en el sistema público de salud básicamente se usan ¿para qué? ¿Y cuántos realmente están operativos? Por suerte, nuestros compañeros Médicos por la Salud, ellos hacen la encuesta nacional de hospitales con cierta regularidad y en el último reporte están hablando de un 50% de quirófanos no operativos. Quiere decir que tenemos un 50% operando, pero bajo el esquema que te expliqué hace un rato. El paciente tiene que hacer todo, el paciente tiene que adquirir una gran cantidad de cosas. Es decir, que aquel paciente que logra hacer todo en el tiempo importante sin que se le venzan los laboratorios por el tiempo y todo eso, se opere, pero el problema está qué calidad de patología estamos operando, porque si usted Ujú. tiene los compañeros de traumatología, para operar un paciente anciano de una fractura de cadera, que es quizás lo más común en los pacientes ancianos, que se caen y se fracturan la cadera,
Generalmente, cuando son personas muy ancianas, por seguridad del paciente, se trata de tener ese paciente unas 24 horas a 48 horas después de operado en terapia intensiva para darle la mejor atención a esa persona que se comporta como un bebé. Ujú. Cualquier cosita la puede compensar. Y si 50% de quirófano cerrado y un altísimo porcentaje de terapia intensiva funcionando de manera inadecuada, estamos hablando de un 60% o un poquito más, ya te imaginarás qué tipo de operaciones podemos brindar en nuestros Claro. hospitales. La complejidad de la operación disminuye en la medida que la capacidad de respuesta del establecimiento está mermada o es de muy baja calidad. Y estamos hablando de estructura y equipamiento y adquisición de materiales. Una competencia que ni el ciudadano, ni nosotros, los profesionales del área de salud y el personal sanitario, tenemos competencia ni para comprar, ni para adquirir, ni para opinar qué es lo mejor para el hospital. Y mientras tanto, ¿qué hace, por ejemplo, la persona con fractura de cadera? Que no tenga acceso En al quirófano o que no tenga acceso además a esos insumos que ustedes piden para poder ser operado. Lamentablemente, y lo que he visto de mis compañeros traumatólogos, le colocan una especie de lo que llaman ellos un botín antirrotador para que no mueva la pierna mientras su familia hace de todo para comprar, hacer los estudios radiográficos necesarios, complementarios, hacer la evaluación cardiovascular, los exámenes laboratorios. Al tener eso, adquirir el tipo de material que tú sientes que hasta hace poco, hasta hace unos años atrás, el propio ministerio tenía capacidad de material de osteosíntesis. Era discutible la marca, eso es otra cosa. Pero había un material de osteosíntesis de fácil acceso a los pacientes y se podían resolver los casos de traumatología. Pero en los actuales momentos eso no existe en el Sistema Nacional de Salud. ¿Y hacia dónde se está enfocando, por cierto, el Ministerio de Salud en este No, momento y ante esa no realidad? tenemos idea. No tenemos idea. Porque vemos como situaciones de necesidad imperiosa el silencio absoluto. La Academia Nacional de Medicina, por intermedio de su presidente, el doctor Unión Urbina, casi semanalmente está lanzando un alerta, una opinión, Nos un consta. mensaje de apoyo y Ujú. no hay respuesta. El silencio es atronador y el problema no es que no quieran hablar con los que consideren que no son personas que quisieran escuchar, pero es que el silencio está haciendo daño al ciudadano común, a todo ciudadano, o sea, no hay distinción desde el punto de vista político, color de piel, género, condición religiosa, porque cualquiera se enferma, sí, y porque es una realidad, es una ley de vida, la posibilidad de enfermarse y la posibilidad de morirse que está escrito para todos nosotros. Se nos acabó el tiempo y no hablamos también de otro factor que incide en la precariedad del sistema de salud público venezolano, que es la falta de agua, de servicios fundamentales como el agua, ¿no? Cuando tú empiezas, nos quedamos es decir, lo más evidente, pero es una realidad. Hospitales que no tengan agua, ¿cómo mantenemos la limpieza? Hospitales que la energía eléctrica esté fallando. Y en el último apagón, por suerte, la información recogida por médicos por la salud y nosotros es que no hubo casos fatales por la falla de la energía eléctrica, pero sí hubo un problema grave que muchas plantas eléctricas tuvieron que ser prendidas de manera manual porque el sistema no había sido revisado con la regularidad que hay que hacerlo, que es Ujú. semanalmente, hay que hacer pruebas a las plantas. Porque eso es un camión de un motor, el motor de un camión, que tú lo tienes que revisar las bujías, el lubricante, el combustible, para que funcione en el momento que lo necesites. Pero por suerte no hubo como aquel apagón pasado donde la mortalidad Sí, de claro. muchas personas y complicaciones que ocurrieron fueron terribles. Claro, porque ese además sirvió de experiencia, aprendizaje y se prepararon, como dice usted, ¿no? Con los sistemas de planta para cualquier eventualidad. Pero no así con el agua, que no logran darle la regularidad que corresponde además para el sistema de salud, que es fundamental. Ahora, doctor, de acuerdo a esta realidad, ¿qué esperanza tienen ustedes? Mira, por formación el médico, aunque estamos formados en pensando en enfermedad y muerte, nosotros entendemos lo que es la vida. Y cuando tú te fascinas, llama a esta profesión, entiende que este simple movimiento que tiene una connotación que yo no voy a discutir si fue Mahoma, si fue Dios, si Mm. fue quien lo haya creado, pero es una realidad
y ver el beneficio de la vida, un niño cuando nace. Los gritos alaridos que puede pegar una madre durante el parto, pero esa sonrisa de amor, ese niño que nace, a veces incluso cuando tenemos que dar una mala noticia a un familiar, decirle lo que ha ocurrido, sentimos la fuerza de lo que somos y lo que somos como seres humanos. Yo creo que eso es lo que nos da la fuerza para continuar no solamente al médico, sino a las enfermeras, los bioanalistas, Sí, nutricionistas, radiólogos, o sea, el que está en salud tiene claro, y como nosotros decimos, nosotros pagamos por ir a trabajar. qué paradoja. Así es, parte de esa realidad a cambiar en Venezuela que tanto daño hace, ¿no?, a la población. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Jaime. Jaime Lorenzo es médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Me toca cerrar esta primera hora, pero queda una segunda parte de Gladys en Éxitos. En breve regresaremos.